¿Recuerda usted el caso ese, pues no sé cuánto hace, pareciera que mucho tiempo atrás, de Amparo Casar, el pago de la pensión de Petróleos Mexicanos y todas las operaciones que se realizaron para favorecer en diversos, de diversas maneras ese pago de una pensión y de una serie de pagos realmente escandalosos por el monto y por la manera como se hizo? El abogado Federico Anaya Gallardo ha publicado en el portal de Julio Astillero y en la Jornada San Luis la segunda parte de una columna que ha hecho un texto con mucha difusión. Leer con atención el caso Casar. Ahora en esta segunda parte habla de la coalición de sus defensores. Les invito a que lo lean. Es un texto verdaderamente esclarecedor, puntual, y por ello es que además, bueno, pues miren, ahí está el texto. Por ello es que en esta ocasión está con nosotros precisamente el abogado Federico Anaya, a quien doy la bienvenida. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Federico, pues estamos en la segunda entrega de este texto que, insisto, ha tenido mucha difusión la primera parte, la segunda también ahí va, que es leer con atención el caso Casar. ¿Qué encontraste, qué nos planteas en este nuevo texto, Federico? Bueno, mira, en esta ocasión lo que me interesó más fue ver las reacciones que hubo, cómo se organizó la defensa de María Amparo Casar. Y lo más interesante es cómo el acuerdo casi explícito de sus defensores fue no discutir el caso, sino irse hacia otro lado. Salvo uno de los comentaristas de este espacio llamado Tercer Grado, que fue Genaro Lozano, todo el mundo se puso a discutir si el presidente había mencionado o no mencionado el caso en su último libro, el de Gracias. Y un poco la idea era que, pues, si había existido algún error o alguna cosa chueca, pues entonces también estaba complicado o implicado Bernardo Batis, que era el Procurador General de Justicia. Y en realidad no es así. Cuando uno regresa al texto original, no al texto que los defensores de Amparo Casar querían que leyéramos. Y resulta que la determinación del Ministerio Público del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, en este caso, que terminó diciendo, no tengo elementos para asumir que aquí hay un homicidio, tengo elementos para presumir que hubo un suicidio. Esa resolución, bien o mal hecha, ocurrió hasta el 14 de febrero de 2005. Y cuando tú revisas el texto de la decisión de Pemex, resulta que se habían concedido la pensión post-mortem y las primas de seguro que se habían contratado a favor de los beneficiarios de la persona que había muerto desde el mes siguiente a su muerte. Es decir, nadie necesitó nunca que el Ministerio Público dijera si era homicidio, accidente o suicidio. Eso no les interesó. Y eso, Genaro Lozano es el único que lo dijo, es la cosa que nos saca de balance a la sociedad. Porque usualmente cuando vamos a hacer una reclamación en un seguro de vía o cualquier tipo de seguro frente a una compañía aseguradora, lo que vamos a encontrar es la reticencia natural de la compañía de seguros a pagar. Y el problema es que los pagos, que fueron en total 5 pagos, eran 17 millones de pesos de aquella época. Ojo, es hace 20 años. Entonces tú tienes que multiplicar por 2.3 todas las cifras. Bueno, entonces lo que me interesa en este artículo es ver cómo se defendió y descubrir que lo que nos están pidiendo, otra vez regresando a la comarca lagunera, es que nos distraigamos con el polvo de la tolvanera. Batis dijo, Batis se acuerda, Batis tiene 80 años y dice que no se acuerda. No, eso es irrelevante. El punto, y insisto, no fui yo el que lo dijo en público fue Genaro Lozano, en un espacio de la coalición defensora de Casar, que es Televisa. Él dijo, a ver, el problema es que esto fue rapidísimo, esa es la primera señal obvia del privilegio. Y eso es lo que está mal. Y lo que escribí, aparte, así pasó, yo venía oyendo esto en la estación Oceanía del metro. Y es impresionante cuando de repente te hacen ver
un privilegio que nadie tiene en medio de todos los demás ciudadanos. Da mucho coraje. Por eso es que el asunto le interesó tanto a la gente. Y no te digo cuando multiplicas 2.3 por las cifras que empezaron a darle cuánto es, porque la famosa cifra de pensión post-mortem mensual de 125,000 pesos, en realidad son casi 300,000 pesos al mes a el precio de hoy. O sea, para que se imaginen ustedes de qué tamaño eran los sueldos de estas personas en aquel momento. Por eso yo hablo de burocracias doradas. Ahora, Federico, hubo mucho el alegato, incluso si no me equivoco, por parte de Aguilar Camín, en el sentido de que el presidente de la República y Bernardo Batis, al no haber actuado como ahora se señalaba, habrían sido cómplices en su momento y habrían sido avasallados por el influyentismo, que es una forma de tratar de crear estos argumentos, Federico. Mira, en realidad, por lo que uno ve en el expediente de Pemex, a la burocracia de Pemex no le interesaba lo que dijera el Ministerio Público. Es prácticamente automático todo el trámite de la pensión post-mortem y los intercambios que hay con la compañía aseguradora son rapidísimos. En cuestión de días se están autorizando todas las cosas. Y el asunto es, ¿por qué ahora importa tanto el asunto del Ministerio Público? Mi opinión, porque lo que quieren es distraernos. El verdadero escándalo, lo que está haciendo conciencia es qué privilegios goza la burocracia dorada. Y ojo, este no es un caso viejo. Este tipo de arreglos en los cuales los escalones más elevados de la administración pública tienen privilegios muy especiales. Tú te acordarás del compañero José Ángel Gurría, ¿verdad? Uh-huh. Que está año y medio, si mal no me acuerdo, en la FINSA, y lo jubilan siendo muy joven, porque para los altos funcionarios había la posibilidad de otorgarles una jubilación adelantada. Entonces tomaron la decisión entre los altos funcionarios para que el alto funcionario tuviera una pensión. Y ojo, ese es el problema real. Entonces, irnos hacia la cuestión de la muerte, si se necesitaba o no se necesitaba que el Ministerio Público dijera cuál era la causa de la muerte, eso no aplica tanto. Y hay un detalle, otra vez, mi ciudadana madre trabajó mucho tiempo en el área de seguros y lo que me comenta es que aunque las aseguradoras suelen poner la cláusula de no suicidio en las pólizas que se contratan individualmente, en las que se contratan de manera institucional, esa cláusula a veces desaparece. Entonces hay que ver eso. Lo que podemos saber del expediente es que no les interesó mucho la causal. Por lo tanto, el argumento de Aguilar Camín es distraernos. Y el único que tenía razón, y ojo, por cierto, yo recomiendo que vean, ahí puse la liga en el artículo, a Genaro Lozano apenas mencionó esto, prácticamente lo callaron en el debate que se armó en esa mesa. Por eso me parece que estamos frente a una coalición que está defendiendo. Y entonces, si alguien se sale de la disciplina y no defiende como se dijo que se iba a defender la causa de ese colectivo, entonces o lo ningunean o cambian el tema o se van a anuncios. Es impresionante. Yo siempre he dudado de este asunto de los nados sincronizados, pero aquí estaban muy, muy sincronizados. Fíjate, en el texto que publicas dices cómo en cierto momento que Genaro Lozano empieza a tocar el tema del conflicto de intereses, del tráfico de influencias, de todo esto, René Delgado, el conductor de tercer grado, manda a anuncios y luego que regresa puede expresarse con una mayor amplitud Genaro Lozano, pero escribes tú, Raimundo Rivapalacio interrumpió a Lozano, sugiriendo que no había leído el expediente. René Delgado cortó y se fue a anuncios. Leo Zuckerman trató de desarmar el argumento de Lozano, señalando que él no sabe cuánto se tardan esos trámites. Y Denise Merker respondió al tráfico de influencias que denunciaba Lozano, señalando que no se comparaba con otros actos de corrupción denunciados por Pemex en la mañanera.
y que Denise Merker cerró su exposición con un argumento de decencia contra indecencia, señalando que el verdadero y único fondo del caso Casar era la venganza obradorista en contra de una persona crítica de su gobierno. Escribes tú, Federico Anaya, este último guión fue repetido urbi et orbi a través de las redes sociales y grupos de discusión conservadoras. Pues sí, ahí está muy detallado, Federico, lo que viste y lo que sucedió en esos momentos. Y una cuestión, agregaría una cuestión acerca de este punto de cómo se ha repetido el argumento. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp, algunos son a veces un poco tóxicos, pero lo interesante es que tenemos el documento. Más allá, todo el mundo ya dijo, debieron haberse testado datos personales, pero ahí está y hay que leerlo. Y en algunos de estos espacios yo lo mando y la reacción fue, no tenemos por qué leerlo. Y eso es muchísimo más preocupante, porque entonces significa que este nado sincronizado incluye no ver lo que hizo Pemex. Y ojo, todos en el momento en que se dieron esas discusiones llevábamos apenas 3 días con el expediente a disposición, entonces uno podría decir que lo lee rápidamente, pero cuando lo empiezas a analizar con más cuidado, descubres que realmente hay una celeridad impresionante para conceder los privilegios. Ojo, pero lo más grave del asunto es, Amparo Casar, cuando ella sale a público y dice su palabra, ella realmente cree, y eso me tiene un tanto cuanto espantado, ella cree que está ejerciendo un derecho. Y, y esto tal vez debería llevarnos a una reflexión más profunda. La élite dorada del viejo régimen mexicano realmente asume que están ejerciendo derechos con todos estos pequeños detalles muy grandes adicionales a los derechos laborales. Ahora, ese es, en mi opinión, el verdadero tema. Y ese es un tema que no tiene que ver nada más con cazar. O sea, eso no es la venganza, es, ojo, en política quien se lleva se aguanta, y por cierto lo dijo Pérez Ricard, sin embargo, uno dice, pero los compañeros de México Unido contra la Delincuencia, pues en qué estaban pensando poniendo a una persona que tiene este problema ahí en el closet. Bueno, la respuesta es, la élite no considera que eso sea un problema. Ellos asumen que esos son derechos naturales. Por eso Gurría, si tú te fijas, ni siquiera asume que tenga él un problema al ir caminando él ahí por la calle con la pensión que le dieron. No les importa que después han tenido puestos donde han ganado muchísimo y siguen cobrando esa pensión. Es decir, han naturalizado el privilegio, la ley particular que les creó el régimen para ellos. Y yo creo que ese es el verdadero tema. Y por eso yo creo que era muy importante que saliera. Habría que contestarle a Merkel. Sí, ese asunto puede parecer pequeño en comparación con todas las otras corruptelas que Octavio Romero denunció en aquellas mañaneras. Pero es mucho más grave porque nos está diciendo cuál es la ética con la que se comportaba la aristocracia burocrática. Y un detalle, probablemente es la misma ética con la que se siguen comportando los altos mandos, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia o de los órganos constitucionales autónomos. Por eso es actual. El asunto no es un asunto de hace 20 años. La actitud sigue estando ahí porque sigue habiendo muchas burocracias doradas. Sí, rescato dentro de todo el texto que has escrito, más que rescatar, planteo, resalto por esa concisión que dices ahí, que todas las fechas de los documentos que citas en este artículo son previas al 14 de febrero de 2005, que es cuando el Ministerio Público del Distrito Federal cerró la averiguación previa señalando que estábamos ante un suicidio. Es decir, Pemex no esperó a que hubiese ningún documento respecto de las causas de la muerte y procedió de modo inmediato al pago de todas las prestaciones a los beneficiarios
de su alto funcionario. Es que de veras, Federico, la verdad es que los mexicanos estamos hasta el moño de todo lo que implican los trámites burocráticos en los seguros, en las empresas aseguradoras en lo general y en muchos servicios donde es imposible que te atiendan en una semana, en 2 semanas, te ponen y en los seguros, y lo digo como experiencia propia, para poder hacer que te paguen una operación, un gasto, uy, son unas broncas larguísimas. Yo no sé si así sea, pero a veces pareciera que algunos empleados, supongo que les dicen, tienes hoy 5 asuntos a los que les vas a dar positivo y 15 a los que no, y hay de ti donde a los 15 les digas que sí. Entonces son trámites largos, largos, Así es. complicados, complicados. Y este fue con una celeridad que solo puede explicarse, lo digo yo, lo planteas tú también, a partir de esas élites doradas, Federico. Y un detalle, cuando la gente diga, no, no queremos leer este asunto, tengamos cuidado, porque es la misma actitud conservadora de no lean la Biblia porque se van a enredar. No, Mm. el expediente ayuda para entender cómo funcionaba y siguen funcionando las élites burocráticas doradas. Bien, Federico, gracias. Déjame preguntar casi por vocación periodística. Dice ahí dos. ¿Viene otro texto también sobre el caso? Sí, confieso que no me aguanté porque todavía hay más que contar. Y el tercero que va a ser el último es la colección de injusticias concretas. Ujú. Que es, a ver, cambiemos a pesos constantes los dineros que se vieron y entonces nos damos una idea al momento de hoy del tamaño del privilegio. Y ojo, es leer el texto, que yo creo que es lo más importante de la revelación. Habrá que en el futuro, cuando haya nuevos asuntos como este, hay que tener mucho cuidado, datos personales, etcétera, lo que ya dijimos todos, pero el ejercicio es bueno. Y yo recomiendo, lean el asunto. Es muy interesante ver aparte cómo se integra un expediente, pero eso no es para escribirlo en un medio de comunicación, sino más bien para darle una clase de derecho administrativo. Cómo se hacen los oficios. Es muy interesante revisarlo y da mucho coraje. Y yo creo que era pertinentísimo decirlo ahorita. Luego que es una cosa rara, que hagas un gasoducto que no llevaba a ningún lado, es una cosa tremenda y horrible, pero extrañamente le duele menos a la gente que el privilegio de las élites. Entonces yo creo que estuvo muy bien haberlo dicho así y que hay que seguir trabajando esto. Y nada más una cuestión, la ceguera de la élite que no es capaz de darse cuenta de que Sí. están mal. Este, lo acabamos de ver hace poquitos días, ¿no? Yo no podía creer que el compañero Aguilar Camín, que escribió la Revolución Vino del Norte, Ujú. diga que lo que necesitan es que los apapachen. Sí. Este, o sea, eso es la naturalización Claro. del privilegio. Y tenemos que cuidarnos porque ¿quién no se acostumbra al privilegio, no? Y Sí. todo régimen tiende a formar privilegios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que si de algo sirven las revoluciones, transformaciones, cambios, reformas, es precisamente para prepararnos para ser un poquito mejores. Entonces hay que ver los casos. Pues como siempre, muy agradecidos de tu tiempo, tu sapiencia, tu escritura, tu investigación. Y Federico Anaya Gallardo, pues seguimos aquí en contacto en estos días que requieren mucha atención y mucha aplicación para ir entendiendo las claves de lo que va sucediendo. Muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Federico. No, gracias de nuevo por el espacio y ojalá vayamos haciendo conciencia. Gracias, hasta luego.